Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Esteban García. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Esteban Tapiera. Buenas tardes, profe. Yo soy David Esteban Torres. Buenas tardes, profe. Yo soy Mateo Rivera. Buenas tardes, profesor. Yo soy Diego Sánchez. Y somos del curso décimo C. Ahora sí, vamos con la presentación. Listo. Entonces, buenas tardes, sí. Nuestro tema principal es la Primera Guerra Mundial. Y aquí una frase representativa. La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. De Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán de la época. Luego de encontrarnos con el contenido de la página, seguido de la introducción al tema y por último dos biografías de los personajes más importantes para esta guerra, las cuales son Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría. Este fue asesinado y por esa razón se desencadenó la Primera Guerra Mundial. Y el segundo personaje es Guillermo II de Alemania. Fue el último emperador del Imperio Alemán y el último rey en Prusia. Ok, ahora vamos con el proyecto. Ok, el título de nuestro proyecto es El arte como denuncia del drama humano en violación de derechos humanos durante los conflictos del siglo XX. La pregunta problema es, ¿qué factores económicos, políticos, sociales e históricos incidieron en el surgimiento de los conflictos internacionales del siglo XX y su impacto en la construcción de los derechos humanos? Bueno, nuestro grupo tiene como objetivo entender y interiorizar las características y causas y consecuencias de nuestro conflicto y así asociarlo al contexto cotidiano y tenemos como ejemplo hechos pasados para tomar mejores decisiones que apoyen en la construcción de la mejor sociedad. Muy bien, ahora vamos en la justificación. Bueno, con este proyecto, principalmente como grupo lo que queríamos reconocer eran las diversas causas políticas, económicas y sociales que surgieron durante este periodo de guerra. Así identificar los aspectos positivos y negativos que la guerra nos pudo demostrar a corto y a largo plazo. Con este proyecto, la idea es que podamos encontrar de alguna manera cómo este afecta el desarrollo de la integridad social y cómo podemos recopilar los datos para así poder dar una investigación más profunda de esto. Y nuestro proyecto busca apropiar el sentimiento de pérdida que se vivía en las calles de Europa para así entender los problemas actuales y buscar la mejor solución que no exponga la integridad física y psicológica de las personas, sino que las beneficie en gran medida a la sociedad y que éste vaya en una mejora continua. Ok, ahora vamos en las causas y antecedentes. Causas económicas. La primera causa económica es la expansión del imperialismo. En el siglo XX se desarrolló la industrialización. Esto traía consigo nuevos mercados y nuevas materias primas. Después de haber perdido gran territorio de América, los países europeos se encontraban en un sentimiento de querer continuar nuevos territorios y decidieron intentar colonizar el territorio africano. Y también está en una constante competencia en el mercado para ver qué país era el que vendía mejores productos y el que vendía mayor cantidad. Vamos con la segunda causa económica relevante. La segunda causa económica pues, fue que Alemania obtuvo mayor fuerza e importancia en los mercados del mundo. Eh,
Fue uno de los que ganó mayor terreno económico por su modernidad y calidad en productos, ganando así la corona de al mejor productor de siderurgia, que es un sector que trabaja el hierro y sus derivados. Ok, ahora vamos con las causas políticas. Voy a hablar puntualmente sobre los conflictos que se presentaron políticamente hablando. Vamos con el conflicto anglo-alemán. Este conflicto se produjo entre Alemania y Gran Bretaña por la rivalidad que se tenían en el ámbito económico en el mercado y además también influyó en el pensamiento imperialista alemán. Conflicto ruso-alemán. Este conflicto se desarrollaría a partir de las diferencias que se presentaban entre la ideología rusa e ideología alemana. Además, ellos deseaban los mismos territorios. Y por último, conflicto austro-ruso. Este conflicto surgió porque Rusia apoyaba las manifestaciones independentistas de poblaciones bajo el mando austrohúngaro. Ok, segunda causa política. Pues la segunda causa que yo voy a explicar va a ser la formación de alianzas internacionales. Eh, Entre 1872 y 1890, las relaciones de todo el mundo de Europa estuvieron marcadas por la preponderancia de Alemania. Las dos alianzas formadas fueron la Triple Alianza, que se conformó en 1882, promovida por el canciller alemán Bismarck, y la Triple Entente, que se desarrolló en 1907, y sus pertenecientes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la que se agregó después Serbia. Ok, vamos con la primera causa histórica y claramente debía ser y la principal es el asesinato del archiduque Francisco Ferrando. Ya como lo había mencionado mi compañero Juan David Torres, este asesinato fue el que desató completamente la guerra y es como ya el llamado al conflicto que se hacían los países. Este homicidio fue llevado a cabo por Gavirio Príncipe y por Cabrioni, miembros de la Sociedad Nacionalista La Mano Negra. La segunda causa histórica fueron los bandos creados. Los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fueron el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo. ¡Ay, no, ñero! 19, 19, tranquilo, 19, XIX y comienzos veinte. del siglo XX, y la rivalidad económica y política entre las distintas naciones que proceso de militarización. Perfecto, ahora vamos con los derechos humanos. En esta página creamos, o sea, pusimos las infografías que realizamos durante las clases, pero para verlas de una mejor manera, aquí las tengo en una página individual. Entonces, estas dos primeras infografías son las que vulneran el derecho internacional humanitario. Entonces estamos con daños a las viviendas. 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Por la guerra, muchos civiles perdieron sus viviendas y con esto su vida. La Primera Guerra Mundial dejó a muchos civiles sin vivienda, provocó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países, por eso también se le conoce como la Gran Guerra. Esto ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento, así que desaparecieron las armas y cañones automáticos. Los carros blindados, los aviones y submarinos de combate con este nuevo armamento arrasaron con varias ciudades. Y la segunda es el efecto de las armas químicas en los hombres partícipes en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces acá podemos ver imágenes de personas que tenían daños por armas químicas y usaban máscaras de metal para ocultar sus pérdidas, sus cicatrices en la cara. Aquí vamos con las armas químicas se generaron más de 1.300.000 millones de bajas durante la guerra. Las bombas de fosgeno eran tóxicas y le causaban daños respiratorios a los soldados. El gas mostaza no era visible, generaba extrema irritación en los ojos, ampollas en la piel y deformidades en los rostros de algunos soldados. Y uno de los principales desarrolladores de este arma
fue el alemán Fritz Haber. Ahora vamos con la tercera infografía, que es sobre la violación de los derechos humanos de segunda generación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, uno de los derechos que fue vulnerado de segunda generación en la Primera Guerra Mundial fue el derecho a la educación en la Primera Guerra Mundial. Por cuestiones de que al, como el país al tener una gran necesidad, al tener que estar siempre protegido y al tener que tener tropas para, para luchar, tenían que o a veces sacar a los niños de estudiar o simplemente no los dejan estudiar porque por miedo a que las escuelas fueran bombardeadas o las ciudades. Otro de los derechos que fueron vulnerados fue toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Pues esto claramente fue vulnerado por lo que mencioné anteriormente de que las ciudades pues eran atacadas y los trabajadores no podían trabajar en buenas condiciones. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Este se vulneró ya que los países al ser atacados se veían muy mal económicamente, socialmente y culturalmente. Otro derecho vulnerado fue el sistema del mundo y derechos económicos y sociales. Ok. A continuación vamos con las características, los movimientos sociales y políticos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, em, bueno, voy a explicar algunos movimientos sociales y políticos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, investigando más a fondo, descubrimos que hubieron movimientos sociales y políticos antes, pero no durante la Primera Guerra Mundial, tales como el movimiento de obreros y movimientos políticos del Congreso de Viena. Principalmente el movimiento obrero fue el más importante. Este fue un movimiento social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. Este movimiento tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de la Revolución Industrial y los cambios que trajo aparejada. Este se originó por algunas razones que son la concentración. La clase proletaria se concentraba en los núcleos industriales, lo que les permitió mantener contactos entre sí. Pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres. Salarios bajos. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. Hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo tipo. A todos estos malestares que atravesaban los obreros se les sumó el impacto que tuvo la Revolución Francesa, en la que los valores como la democracia, la política y la solidaridad fomentaron la lucha por los derechos humanos. Bueno, estas causas que acabo de mencionar son las principales por las cuales se originó el movimiento obrero. Y siguiente a esto, algunas de las características que identifica el movimiento obrero son dos luchas. El movimiento obrero luchaba principalmente para conseguir dos cuestiones: mejores condiciones laborales, derechos políticos, diálogo constante, negociación, sindicatos, manifestaciones y huelgas y trabajo en equipo. Ahora seguimos con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue convocado en 1814 con el objetivo de proceder al reajuste territorial de Europa, convocando a las principales potencias. Estas potencias, representadas por sus respectivos embajadores, Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia. En cuanto acabó la época napoleónica, el resultado fueron cambios que se produjeron a nivel económico y políticos en toda Europa.
Ok, ahora vamos con las relaciones económicas. Ok, empezando con las relaciones económicas. Un segundo, por favor. Pues las relaciones económicas. La economía en la Primera Guerra Mundial sacó las relaciones económicas internacionales por medio de bloqueos generados, así cambios y nuevos aspectos sobre esto, como lo son distintas formas de organización en el trabajo, nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, elevada globalización de la economía y nuevas potencias industriales. Por esto se recurrió a la creación del papel moneda, lo que provocó un desequilibrio en la posguerra entre la demanda y la producción. Ok, ahora vamos con los fenómenos políticos. Bueno, en la parte política, pues la principal consecuencia y efecto fue la redistribución de las fronteras. Desapareció el imperio astrohúngaro y el imperio turco. Se formaron estados como Yugoslavia y Checoslovaquia. Polonia, que también lo habían repartido en tiempos anteriores, entre Alemania, entre Austria y Rusia, y se reunificó sus límites. Rusia, al retirarse de la guerra en 1917, debió ceder territorios que después del conflicto se constituyeron en las nuevas repúblicas de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Eh, por su parte, los países vencedores aprovecharon la coyuntura para repartirse los territorios que poseían los países vencidos. Ok, ahora vamos con las consecuencias. Bueno, algunas consecuencias a corto plazo fueron, cayeron cuatro imperios, ruso, alemán, otomano y austrohúngaro. Esto se denomina como una consecuencia política. Europa quedó sumida en la destrucción. Esta fue una consecuencia social. La rutina económica azotó de igual forma al continente. Esto es una consecuencia económica. Los Estados Unidos aumentaron su poder económico, militar y político. Consecuencia económica. Listo, las consecuencias a largo plazo es el Tratado de Versalles, el cual consistió en firmar la paz para acabar la Primera Guerra Mundial. La segunda sería que básicamente se sembró la semilla para la Segunda Guerra Mundial, para que diera inicio 21 años más tarde. Eso sería una consecuencia social. Y la última, más importante, la tecnología bélica avanza mucho más gracias a los descubrimientos tecnológicos durante la Primera Guerra Mundial. Se reflejó una tendencia hacia el industrialismo y la aplicación de métodos de producción. Perfecto, ahora vamos con la instalación artística. Aquí podemos ver las obras que tomamos como inspiración y ejemplo para crear nuestras obras de arte, nuestra obra de arte. Podemos ver la primera pintura que tiene como nombre de la obra Autorretrato de Soldado, año 1915, materiales óleo sobre lienzo, medida 69.2 por 31 centímetros, lugar de exhibición, Allen Memorial Art Museum, Oberlin. Y acá tenemos la reseña. Después tenemos la ficha técnica de este poema que encontramos, que es de autor Ana Akhmatova, nombre de la obra julio de 1914, año 1914, y género lírico. Por último, tenemos nuestro producto artístico. Nuestro productor artístico tiene como autores, pues nosotros, los integrantes del grupo, Juan Esteban García Martínez, Juan Esteban Tapiero Muñetón,
Mateo Rivera Durán, Diego Alejandro Sánchez Barón y David Esteban Torres. El nombre son Los sueños entre balas. Año 2020, collage, página web Primera Guerra Mundial. Ese es el lugar de exhibición. Este es en sí nuestra obra artística y esto es lo que queremos transmitir con ello. En esta obra artística queremos representar los sueños muertos de las personas que vivían en los países del conflicto, ya que durante los años 1914 y 1918 los países tenían que protegerse de cualquier manera, y eso implicaba el reclutamiento constante de los hombres para la guerra, sin importar lo que ellos quisieran para su futuro y tenían que arriesgar su vida para ganar dicho conflicto. Podemos ganar entre conflicto porque ningún país iba a ganar. En los dos iban a haber pérdidas, ya sea económicas, ya sea de vidas, etcétera. Por esto, esta obra es un collage con la silueta de una bala y las imágenes de las que está compuesta son de armas y personas heridas durante los conflictos con armas de fuego con las que se vivía durante la Primera Guerra Mundial. Ok, aquí la podemos detallar de una mejor manera y si nos damos cuenta, en la punta de la bala podemos ver los protagonistas de esta guerra, que son el Triple Entente y la Triple Alianza. Listo, profe. Eso es todo. Espero le haya gustado nuestra página, nuestro site. Y gracias por su atención y a ustedes, compañeros.